mal utilizado el término, ¿no? Es el que aporta energía al fluido, en términos ya absolutamente especializados, es el que aporta energía al fluido. Yo preguntaba en alguna instancia, decía, ¿cuál es la función más importante del compresor? Y todos me decían, aumenta la presión del sistema. Claro, el compresor para eso. Pero en términos de refrigeración no nos importa que aumente la presión. Lo que nos interesa es que aumente la temperatura. Este es nuestro juego. Entonces, obviamente sabemos que al aumentar la presión va a aumentar la temperatura, pero la misión principal del compresor para un sistema de refrigeración es aumentar la temperatura. ¿Ya? Que viene, digamos, de rebote porque primero aumenta la presión. Estoy redundando, pero vale la pena. Bueno, además hay este sistema, aquí se ven los 4 sistemas de frío, es el que mayor mantenimiento requiere. Es la parte mecánica. Van a ver ustedes que a pesar de que son desechables algunos compresores, en nuestro medio no, nosotros tenemos que repararlos, destapar, y si quieren con una moladora, con una sierra se destapa porque es sellado en los monofásicos y tenemos que volver a soldar después, pero ya está solucionado el problema. Esto normalmente ocurre en motor desechables en lugares donde hay fabricaciones. El gobierno, para proteger esa producción permanente, hace que esto se vuelva a desechar. Este es el capítulo 5. Se darán cuenta que el condensador es el siguiente, la válvula de expansión y el evaporador. Son los 4 elementos que tiene un sistema doméstico, comercial e industrial. Tiene lo mismo. El sistema de control es otra cosa. Esto es el sistema de frío. El sistema de control son los termostatos, presostatos, humidistatos, válvulas solenoides, trampas de agua, cortinas, una serie de elementos que podemos ir nombrando, que va complicando el panorama a medida que va aumentando la capacidad del sistema. Un refrigerador doméstico tiene solamente un termostato y para de contar. Entonces vamos a recordar que hablando solo del compresor, y lo vamos a ligar al resto del sistema, comienzo por la derecha, la presión de admisión del compresor es lo mismo que decir la presión de baja del sistema, y es lo mismo si decimos la presión de evaporación. Subimos a la parte superior del sistema, hablamos de la presión de descarga del compresor. Algunos dicen presión de escape del compresor. No es correcto, pero por lo menos da a entender a qué se refiere, ¿no? La presión de descarga. Presión de escape es en un motor de combustión interna, ya el gas quemado ya está al escape, ya se va al medio ambiente, ¿no? En cambio en el compresor no, es presión de descarga, aunque he visto algunos textos que utilizan también como escape, pero se entiende el concepto, digamos. Es la presión de alta del sistema, y también, si hablamos de otros sistemas, la presión de condensación. Esto es importante porque cualquiera de estos datos les pueden decir en algún texto. Decir presión de condensación, presión de descarga del compresor, presión de alta es lo mismo. Y lo mismo en la parte baja, ¿no? Habiendo anotado eso, aquí vamos a dividir en 2 partes interesantes esto. Las clasificaciones de los compresores. Si ustedes me dicen a mí, a ver, aquí voy a poner text. Aquí voy a poner clasificación. Para mí, esta clasificación tiene lo siguiente. Hay compresores, los más importantes son los compresores alternativos. Inmediatamente vemos los compresores rotativos, los compresores centrífugos
Y finalmente, los compresores de tornillo. Para mí esta clasificación es suficiente. Ahora fíjense, en torno a esto van a girar todas las clasificaciones. Cada autor tiene su propia clasificación. Si yo les preguntara, si me dicen esto está bien, pero tienen que ser los cuatro, ¿no? Alternativos, rotativos, centrífugos y de tornillo. Veamos qué dice este autor. Este autor nos menciona y nos dice, vamos a ver la clasificación se divide cito, simplemente porque son pequeñitos, ¿no? Pero hay otros que son sumamente grandes, requieren las anillas de lubricación y las anillas de compresión. Entonces aquí tenemos nuestro pistoncito. Hay un momento en que podemos ver aquí que existe un ingreso, una válvula de admisión, una válvula de escape. ¿Cuál va a ser más grande? La válvula de admisión, así voy a exagerar. Y la válvula de escape es menos en diámetro, si quieren hablar en las... Es menos, pero es más robusta, ¿no? Porque ¿qué nos interesa? Nos interesa llenar el pistón, no nos interesa vaciar. Entonces van a dar cuenta que todo esto es lo que, a medida que el pistoncito se va a ir desplazando, digamos, en admisión, aquí está la cámara de admisión, ¿no es cierto? Pues llega hasta el punto muerto inferior y otra vez comienza a subir por la cámara de compresión y se va por la descarga del compresor. Entonces, desplazamiento positivo, se puede advertir claramente la cámara de admisión y la cámara de compresión. Y lo que he dibujado es efectivamente un compresor de desplazamiento positivo reciprocante. Reciprocante es alternativo, ¿ve? Ya estamos repitiendo con otras palabras lo mismo. Y el alternativo dice puede ser de simple efecto o puede ser de doble efecto, estamos anotando. Esta clasificación es de las que más me ha gustado, por eso lo he puesto aquí para ustedes. ¿Cuándo es de simple efecto? ¿Cuándo es de doble efecto? En este ejemplo tenemos aquí este pistoncito y solamente trabaja esta cara del pistón. Si trabajara las dos caras del pistón, esta también sería de doble efecto, ¿ya? Entonces se da normalmente, hay compresores reciprocantes de doble efecto, son los menos, pero existen. Yo para que en este momento se ubiquen, porque tengo varias muestras de esas, de doble efecto se ven los botellones hidráulicos, ¿no? Ustedes saben, los botellones hidráulicos tienen los tractores, las palas cargadoras, las motoniveladoras, las mototrailers, las retros, todo el equipo pesado especialmente, se mueve en base a puro botellones hidráulicos, ¿no? Y allí trabajan las dos caras del pistón, ¿no? Si este fuera un botellón hidráulico, aquí la única diferencia que tiene es que aquí tiene una salidita y aquí tiene una entrada en cada lugar del botellón. Aquí sigue saliendo el vástago. Aquí voy a prolongar esto.
digamos aquí, ¿no? Sigue saliendo el vástago en un botón hidráulico, ¿no? Entonces, lo único que hay que restar es el diámetro del vástago cuando se hacen los cálculos. Entonces, si el pistón está con la flechita hacia la derecha, entonces el líquido estuviera saliendo, el líquido hidráulico estuviera saliendo por esta boquilla y por la succión estaría entrando simultáneamente por esta otra, cuando el pistón está de izquierda a derecha. Y al revés, ¿no? Si está en compresión, entonces va a vaciar este líquido y va a ir drenando. Entonces está trabajando las dos caras del pistón, a eso se refiere. Muy bien. En cambio, los rotativos son otra clasificación, no menos importante, donde existen varios uno de los más importantes, voy a poner aquí, es el scroll, la espira, ¿no? Pero hay de paletas deslizantes y las paletas de tornillo. Fíjense aquí, este de tornillo lo voy a hacer de esta manera, porque esta es mi clasificación aquí abajo. De tornillo ya le puse en otro lado como una cosa muy importante. Dentro de la clasificación de lóbulos, lo que menos se utiliza, y anillo líquido ya, de nombre no va a ser anillo líquido. Entonces, estos serían los rotativos, ¿no? De paletas deslizantes, de tornillo, de lóbulos, de anillo líquido, de scroll. Y dinámicos hay dos, los más importantes. Depende si el flujo es axial o si el flujo es tangencial, ¿ya? Entonces, radial, axial, tangencial, como quieran. Entonces, vean esto, como ahora otro autor, nada que ver, tiene esta otra clasificación. Vamos analizando, porque esto es importante para ustedes. Para comenzar, tenemos compresores que se dividen en aerodinámicos, así le voy a poner, aerodinámicos, y de desplazamiento positivo. ¿Qué diferencia hay? Ninguno. Solo que aquí en vez de dinámicos lo he puesto aerodinámicos. Iremos por los aerodinámicos, son los más cortitos. Aquí nos piden que sea definitivamente un flujo radial o un flujo axial. ¿Cuál es el más famoso para nosotros? Es el centrífugo. Entonces, se dan cuenta, yo le puse aquí ya, entre los importantes, el centrífugo en mi parte inferior, lo que yo les estoy proporcionando, ¿no? Entonces, radial es el centrífugo y el axial, aquí se ve cuando entra por la periferia del rodete, cuando entra en el sentido del eje. Ahí se acaba todo lo que son los aerodinámicos y nos vamos a los de desplazamiento positivo, que es lo mismo que el otro lado. Aquí hay rotativos y alternativos. Ya. Entonces aquí, rotativos, lo mismo que en el otro lado, y alternativos o reciprocantes. De los alternativos son uno o más cilindros. Entonces puede haber uno o más cilindros. De acuerdo a esa clasificación, si fuera por el número de cilindros, aquí me voy a anotar, los alternativos serían, aquí me voy a anotar, Primero serían los en línea, en B, en B doble y tipo radial. Radial como los motores de aviación, ¿no? O, si me dejo entender, es como los radios de una bicicleta. De la radio de una bicicleta no van saliendo así. Igualitos salen los pistones cuando son radiales. Radios, lo estoy poniendo. Radial. Entonces ya ven ustedes aquí que existe en línea como los motores de combustión interna, en B igual,
En W ya no hemos visto, pero sí en motores de combustión interna no hay W, pero aquí sí, y el radial, que son como los motores de aviación. Entonces eso se refiere cuando hablamos de uno o más cilindros, ¿no? Por la posición también se puede ver eso. Vámonos a los rotativos. Este autor es más exquisito porque ha querido colocar en evidencia que existen motores que tienen un solo rotor y motores que tienen dos rotores. De un solo rotor están, este es el de rodillo o paleta deslizante, que viene a ser lo mismo. Voy a hacer una flechita aquí. Lo mismo. Y estas son también las de álabes, que son también de paletas deslizantes. Entonces, dentro de esta clasificación pueden entrar de esta manera, están los dos, ¿ve? Luego dice de tornillo, ahí está de tornillo también, solo que aquí ya lo pone como dos rotores. Y esto de lóbulos o engranajes, son de lóbulos o engranajes. Aquí nos falta en esta clasificación definitivamente el scroll, que ha resultado ser un compresor muy interesante porque es de alto rendimiento para sistemas domésticos. Eso lo vamos a ver, cada uno de estos lo vamos a ver obviamente en detalle porque es lo que nos interesa, es el curso además de compresores. ¿Pueden copiar por favor? Entonces obviamente mientras van copiando vamos a ir hablando sobre los compresores ahora alternativos, que son los más utilizados, y la forma de clasificación. Voy a pasar. Entre los compresores alternativos, aquí tenemos lo de la misma presentación. Me gusta mucho este compresor, lo he tomado hasta en algunos exámenes y les decía, describan el tipo de compresor que tienen a la izquierda. ¿Cómo se describe? Es un compresor en B, es un compresor semihermético porque tiene la culata desmontable, y finalmente es un compresor de tipo abierto. Así se describe un compresor, ¿no? Esas tres cosas tienen que haber en cualquier descripción. Aquí tenemos en un corte donde se ve en B los pistones. Obviamente atrás hay otro pistoncito, porque aquí, si se dan cuenta, vamos a hacer una. Aquí está la bielita y aquí está la bielita de la parte de atrás. Ah, no, este viene de 1, 2, 3 y al fondo hay otra más. Ya no se ve. Aquí está el cárter del compresorcito donde existe aceite. A veces puede ocurrir, y está calculado, que hay aquí una especie de aguijón, ¿ya? Una especie de aguijón en la tapa de la biela, cosa que al ir dando vueltas, entonces viene aquí a salpicar, si quieren se llama por salpicado, y ese salpicado va subiendo a las paredes del cilindro para lubricar, refrigerar, etc., ¿no? El aceite tiene tres finalidades, ¿no? No solamente es lubricar. Bueno, aquí qué más se puede hablar, de los filtros, hay amortiguadores, y en este otro caso, ya esto ya nada que ver, ¿no? Porque este ya es un motorcito de combustión interna, pero me gusta por el principio. En este caso hay que darles el movimiento, acá hay que darse el movimiento, ¿no? de rotación. Aquí viene el movimiento del motorcito en revoluciones por minuto. En el caso del motor, yo lo he puesto intencionalmente esto, más bien aquí se produce la chispa. Esta es la bujía, ¿no? Aquí sería la bujía. Fíjense, esta debe ser, y tendría que ser, la válvula de admisión es más grande, la válvula de descarga es más pequeña. ¿Por qué? ¿Qué nos interesa? Llenar el motor, no nos interesa que se vacíe. Si ya está quemado el combustible, que se vaya como puede, digamos, ¿no? Pero la admisión sí, porque ni bien está terminando de llegar
el pistón al punto muerto inferior. Entonces, por inercia, este es parte del cigüeñal, pero hay un volante de inercia, en los tractores se llama damper, el plato de inercia, hace que el pistón inmediatamente vuelva, o sea, no deja llenar el cilindro. Si dejara llenar, estaríamos frente a un rendimiento igual a 100%, ¿no? Entonces, si todo el volumen del cilindro se llega a llenar, entonces sería un rendimiento excelente, pero eso no ocurre. Ni bien está bajando el pistón, ya está volviendo a subir, o sea, no deja llenar, por eso esto se requiere grande, tanto en compresores como en motores de combustión interna. Entonces van a ver aquí que esta bujía, cuando esto ya está a alta presión y temperatura, la chispa da la bujía y se produce la patada, ¿no? La explosión y la patada al pistón para este tema. Entonces, así funcionaría, fíjense ahora, el gas de admisión, azulito, compresión, la chispa, ya se quema el combustible, se va por el escape, se va al múltiple de escape, viene del múltiple de admisión. Con el refrigerante, la única diferencia es que no explosiona ahí adentro, ¿no? Pero sí también hay admisión y hay escape. Entonces, este es el compresor más difundido. Hablaremos entonces un poco de ellos, ¿no? Pueden ser en su clasificación, y esto les va a servir mucho, hemos sacado de la parte experimental de las fábricas, y los refrigeradores domésticos, que es lo que más a la mano tenemos, vamos a saber lo que es un frigobar, ¿no? Esos refrigeradorcitos pequeñitos. En el taller tenemos uno café que ha obsequiado un docente. Sepárenlo y lo han dejado ahí. Pero el mueble mismo ya nos da el tamaño, la capacidad del compresor. Y si es un décimo HP, es para un frigobar. Es pequeñito, un décimo es muy pequeño. Un tamaño mediano, 1,4 metros ya de altura, y es un octavito de HP. De 1,4, 1,6 ya de nuestra estatura, un poco menos, un sexto de HP. Hay los refrigeradores siguen subiendo en tamaño, ya de 2 puertas que conocen ustedes, de 1,6 a 1,8, ahí debemos encontrar la mayoría. Un quinto de HP, va subiendo, ¿no? La potencia de un décimo, ya ha subido a un quinto, y hasta el doble del anterior. Y finalmente de 2 puertas de 2 metros de altura, y estamos hablando de un cuarto de HP. Por eso es importante no equivocarse pues en las tablas, ¿no? No se equivoca, por un hito me he equivocado, ¿no? Por un HPcito, no pues. Lo máximo haciendo es un HP, lo máximo exagerando. Vamos a ver las bobinas vamos a chequear eso con calma. Pero básicamente aquí tenemos un bobinado de arranque, de operación, y un bobinado de arranque y operación, ¿no? Entonces aquí tendríamos más o menos, esto lo vamos a hacer con detalle en la próxima clase, ya programado, pero para adelantar un poquito, aquí viene un bobinadito, ¿no? El bobinado, digamos, de arranque. Entonces el punto común C, que vamos a ver en otros dibujitos, aquí hay un S, y aquí hay un R, aquí hay otro bobinadito, y aquí hay R. Entonces, para que ustedes se vayan acostumbrando, ¿no? R viene el punto común, en inglés common, ¿no? Es lo mismo, felizmente. Y aquí el start viene el S viene de start, por si acaso. Start, ¿qué significa? Empezar, arrancar, ¿no? Entonces el bobinado de arranque, el bobinado de inicio. De ahí viene start. Y el run se pronuncia, se escribe run, es comenzar a correr, ¿no? Se comienza a correr y es bobinado de trabajo. En algunos, como en el CPD, hay varios, CPD, AROI, toditos les vamos a explicar eso.
es capacitor permanentemente dividido. Entonces aquí hay un capacitorcito. Entonces aquí viene la línea 1, este conecta a la línea 1 y este otro irá a la línea 2. Obviamente hay aquí tenemos un termostato y tenemos una valvulita más que la vamos a chequear más adelante, ¿ya? Pues aquí todavía tenemos algunos elementos. Le pondré si quiere. Aquí viene un termostato. Y aquí viene un fusible, ¿no? Un sobrecarga, un overload. Así lo voy a hacer inicialmente, ¿ya? Overload en inglés significa sobrecarga. Overload. Y la mayoría le llaman Clixon. Ya el Clixon es una marca, ¿no? Pero van a fijar ustedes en la jerga popular, ya dos del Clixon, ya todos saben que es Clixon, pero es una marca es como un fusible, ¿no? Si hay una sobretensión, ¡pum!, se corta eso y ya no pasa nada y el compresor no arranca. Normalmente arranca el bobinado, como su nombre lo indica, hasta que llega a un 85% de la velocidad nominal del motor, del compresor, se desactiva y recién comienza a trabajar el de trabajo. ¿Para qué? Para impedir que las corrientes de arranque y operación sean muy grandes. Mientras más baja sea, mejor. Entonces ya con esta diapositiva ya tenemos idea que no hay que equivocarse, pues no es cuestión de equivocarse por un HP, ¿no? Un HP es grande para sistemas de refrigeración. Entonces yo por eso me doy cuenta de los proyectos que van a hacer. Si me dicen, ¿cuánto ha salido? 20 HP, escucha, voy a dudar, pues es muy grande eso, ¿no? Aquí rápidamente podemos ir hablando, ya conocen esto muy bien, dominan, sin embargo, vamos a fijarnos, aquí tenemos el punto de inicio de la admisión, entonces está entrando el color azulito de la admisión del punto muerto superior, en este caso al punto muerto inferior, llega al punto muerto inferior, pues teóricamente tendría que llenarse lo que hemos dicho el pistón, ¿no? Sería un rendimiento excelente. Pero inmediatamente comienza la carrera de compresión de B hasta C y comienza ya a tomar presión y temperatura. Entonces aquí tenemos en el punto C presión y temperatura. Ya se ha cerrado la válvula de admisión, o sea, ya no tiene otro por donde escapar. La misma presión hace que se cierre y este otro se abra. A ver, fíjense las posiciones de las válvulas, ¿no? Entonces viene, su nivel está por debajo y está por encima. Entonces aquí cuando hay compresión, la misma presión del gas empuja. Pero no es la única fuerza, ¿no? También tiene un resorte que hace que se retraiga. Y este otro empuja. Muy bien. Inicialmente, cuando ha llegado a su punto muerto, este es el punto muerto superior, pues aquí existe todavía una reducción de presión, pero ya es por inercia, ¿no? Ese CD. Entonces aquí se llega al espacio muerto en los motores de combustión. Vienen los compresores, que se denomina M también, que es la relación del volumen total del cilindro, que es el volumen máximo, y el volumen mínimo, que es este. Los compresores alternativos pueden ser, este es hablando en limpio todo lo que hemos dicho, ¿ya? De simple o doble efecto, ya lo sabemos. Herméticos, semiherméticos y abiertos. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos aquí un compresor, así lo haremos, y para hacerlo hasta bonito, así lo vamos a hacer. Es como una bocha, ¿no? Bocha llaman en la jerga, ¿no? Entonces aquí estaría el compresorcito y aquí estaría el motor de accionamiento.
motor eléctrico, vamos a poner, con sus bobinitas, ¿no? Entonces, si el compresor y el motor de accionamiento están bajo la misma carcasa, se denomina herméticos. Entonces, esto es para sistemas pequeños o denominados sistemas domésticos. Muy bien. Entonces, los semi-herméticos o semi-abiertos, como ustedes quieran, ambos reflejan lo mismo. También se encuentran el compresor y el motor de accionamiento bajo la misma carcasa, pero tienen una diferencia. Aquí tienen la culata desmontable. O sea, quiere decir que aquí habrá unos pernitos de sujeción en toda la tapa de la culata, como hemos visto en nuestro compresorcito, ¿no? Entonces, la diferencia es que nosotros tenemos aquí la culata desmontable. ¿Para qué? Para fines de mantenimiento. Entonces aquí sigue habiendo el compresor, sigue habiendo el motor de accionamiento. ¿Cuál es la diferencia? La culata es desmontable para fines de refrigeración. Entonces acá, esto sería ya no para los domésticos, sino para los comerciales. Ya para los comerciales, ya serían pequeños, medianos, y podemos dibujar aún más. Aquí puedo hacer un sistema independiente del otro y que pueden estar unidos con un eje flexible, con un eje o con engranajes o con poleas o con correas. Continuamos entonces, ¿no? Aquí viene el compresorcito y aquí viene el motor de accionamiento. Con verde no se nota, vamos a cambiar el color. Entonces, aquí les voy a comentar una experiencia que siempre les comento a todos los jóvenes. Yo tenía un problema así en un sistema en el cual el compresor y el motor eran dos sistemas aislados, unidos por un eje, unidos, en este caso de mi dibujo, por una prensa estopa. ¿Ya? Aquí viene un elemento, si puedo dibujar, ojalá, un elemento de goma entre dos piezas de fierro que tienen sus pernitos, obviamente, sus pernos de sujeción. El perno vendrá de aquí a aquí, en todo el lado. Entonces, el problema era por romper la inercia, ¿no? Entonces, el motor comienza a funcionar. Entonces, esa inercia inactiva comienza a generar una rotación y el compresor tiene que comenzar a girar. Entonces, aquí es importante que el nivel de desgaste que se tenía en este tema era justamente esta prensa estopa, ¿no? Entonces, era una goma que no se podía hacer nada para poder comprar porque no había pues en el comercio local. Entonces, y aquí viene una reflexión más para todos ustedes. Cuando ustedes tienen una buena relación con la gente de su trabajo, yo me he preciado de tener gente que a mí alrededor, yo era jefe de maestranza de servicio de caminos, a los 23 años estuve allí, y la gente ha comenzado a cooperar, y cuando la gente coopera, jóvenes, resuelve todo. Y este problema que les comento aquí, que podría ser también parte de ustedes, me han resuelto el problema, han sacado, no sé si conocen las llantas de las motoniveladoras. Las llantas de las motoniveladoras tienen una
goma especial porque aguanta harta presión. Entonces han sacado de la parte interior. Si era de otras llantitas de camiones, no funcionaba. Se han encontrado, y eso lo hemos una especie de patentado desde Oruro para todo Bolivia, para todos los servicios de camiones en ese entonces. Entonces, eso por ejemplo me ha servido de experiencia, es muy importante, y la relación, ¿no? Primero buena persona, después buen profesional, no se van a olvidar de sus comentarios. Entonces, aquí esto ya va a ser para un nivel de tipo industrial. Entonces, fíjense que está en función del tamaño del sistema, ¿no? Entonces, doméstico, comercial, industrial. Ahí viene. Ya tenemos explicado todo, continuamos con la... Luego vienen en línea radiales en BW, ya lo hemos dicho, de una a varias etapas, ya lo hemos dicho. ¿Qué es de simple efecto? Trabaja sobre una sola cara del mismo, ya hemos dicho eso, ¿no? Una sola cara, listo. La otra trabaja sobre dos caras. Listo, ya sabemos lo más importante. Esto es, veremos sin embargo, la cantidad de refrigerante desplazado es igual a la carrera, ya. En cambio aquí el volumen engendrado va a ser igual a dos veces, porque las dos caras han trabajado, solo que a una se le resta el diámetro del vástago, que está aquí a la derecha. Entonces aquí tenemos de simple efecto, está trabajando una sola cara del pistón, ¿no? Aquí trabaja solamente esta cara. Y en este caso del botellón hidráulico, que les decía, ahí está trabajando las dos caras. Entonces, mientras aquí está en admisión, lo que les decía, este es el ingreso, aquí está rechazando. Obviamente el pistón estará yendo en ese sentido. Le estamos dando movimiento, jóvenes, a este tema, y lo mismo va a ocurrir en sentido contrario. Ahí tenemos funcionando nuestro dinámico. Fíjense la posición de las válvulas, la válvula de admisión arriba y la posición de la válvula de descarga al lado. Bueno, arriba quiero decir, aquí abajo en realidad eso. Aquí están entrando y la posición, ¿cómo está? Y la posición de la de descarga, fíjense. Entonces, en compresión, la misma presión del pistón hace que esto se cierre. Y eso hace que esto se abra. Y en succión, porque cuando esto baja, succiona, se abre esta valvulita. Este también quiere bajar, pero tiene su tope aquí. No le permite. Y la otra, bueno, ya hemos visto en los dos aspectos, ¿no? Compresión, aquí baja, y por otro lado carga. Expansión, al revés. Muy bien. Los compresores herméticos tienen muchas ventajas y desventajas. Aquí yo puedo advertir, básicamente, que este compresor sea más larguito y el negro, eso les aseguro que no son alternativos. Deben ser, esta es una foto general que hemos sacado de la Danfoss. Debe ser scroll. Vamos a ver, me van a dar la razón, viendo de afuera. En cambio, estos otros sí. Y se dan cuenta que yo trato de dibujar una cosita más o menos así, ¿se acuerdan? En el dibujito. A esto le llaman bocha, pues tiene la forma de una bolita. Y se dan cuenta, están sellados. Aquí tienen su cordón de soldadura, toditos ellos. ¿Y qué hacemos nosotros en nuestro medio? Es desechable, o sea, alguien me ha preguntado, ¿y qué hacemos? Se tiene que cambiar, ¿no? Entonces aquí nosotros con una moladora, si tenemos sierra, destapamos y podemos ver que existe ahí todo el pistoncito y son monocilíndricos la mayoría, ¿no? Son pequeñitos. Pero esto es lo importante, fíjense, aquí tiene tres puntitos, y la posición de este ya no es lo mismo, ¿no? Porque aquí el punto de arriba y aquí está el punto abajo. Entonces, con tester ustedes tienen que chequear cuál de estos es el punto común y cuál es el punto
el start y el R, lo que hemos hablado, ¿no? Entonces van a chequear las resistencias y hasta la vista se van a dar cuenta por los devanados. Uno es más delgadito, el otro más grueso el alambre, ¿no? Uno es de arranque, otro es de operación. Pero no solamente en esta posición se pueden manifestar los tres puntitos, aquí está en triángulo, pero a veces se presenta, digamos, así en vertical puede ser, ¿no? Aquí viene otro y aquí viene el otro. O puede ser horizontal también. Entonces, depende de las fábricas, esos tres puntitos son muy importantes para ustedes. Lo único que tienen que es testear para saber cuál es el común, start y run. Las ventajas, si todo está hermético, no hay fuga de refrigerante. Hay un tubito que está sellado en toditos para cargar el refrigerante y la plaqueta es muy importante para los datos que vamos a obtener. El motor eléctrico es refrigerado por el gas de admisión, perfecto. Y hay compatibilidad entre el refrigerante y los devanados, o sea, tema importante, continuamos. Aquí vamos a ver, todas las fábricas tienen su propia propaganda, esa me gustó esta, porque todo lo que les he hablado así dibujando, ahora lo van a chequear de manera más directa. Entonces, hola, ¿me están escuchando? Inge. Aquí tenemos ese refrigeradorcito entonces. En la parte exterior está el condensador, el compresor y la válvula de expansión, que es el único elemento que está dentro del evaporador. Aquí tiene su tubito de carga y descarga. Ahí está el motorcito con sus devanados. Aquí están los dos. Este es el compresor con su culatita. Este es el eje del cigüeñalcito, su contrapeso, la biela. Entonces todo esto se va a ir agrupando. Aquí se ve más claramente de otro lado, ¿no? Y sus devanaditos. Los tres puntos que están viendo aquí. Ahí está en su carrera de descarga, es la admisión, la descarga. En varios compresores es una laminita, ya no es tipo hongo, la válvula de admisión de escape, son unas laminitas, ¿ya? Y esas laminitas son las que se pican, se oxidan. Aquí vemos funcionando, ¿ve? Aquí parece hasta un llaverito, parece ese compresor, no tiene ni una pulgada de diámetro. Luego aquí tienen las líneas de descarga, eso dónde se va a ir al compresor, ya está el gas caliente, ya ha salido del compresor a alta presión y alta temperatura, entra al condensador y a medida que va desplazándose por el serpentín, va despachando el calor al medio ambiente. Se supone que en ese hay una temperatura superior a la del medio ambiente, en nuestro ejemplo 55 grados. Y afuera, ¿cuánto estará haciendo? 20 grados, 30 grados. Entonces, el flujo de calor va de donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura y se sale del sistema. De ahí entra la válvula de expansión. Este es un filtro, tanto de impurezas como de humedad. Ese es el tubo capilar, lo que está envuelto como un resortito. Y eso recién, ahora sí, entramos dentro del mueble, que es el evaporador. Ahora, no solamente puede haber un evaporador, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, puede haber para cada piso. Hay algunos refrigeradores que he visto modernos, en los cuales ya este serpentín del condensador que se ve en la parte superior ya no se ve. Yo tengo un refrigerador, por ejemplo, ya no se ve esto, ya es otra forma de disipar el calor. Y donde está yendo ahora la guía, ya terminado del evaporador, está yendo a la válvula de expansión, condensador y otra vez al compresor, se termina el ciclo. Entonces aquí tenemos, puede haber un freezer, ¿no? Puede haber dos con evaporadores. Muy bien.
¿Les ha gustado? ¿Opiniones? Ahí está mi hora Bueno, está bueno. que hemos tenido para ustedes. Está bien, Inge. Calculado. A ver, Luis Fernando, ¿qué me dices? Está todo bien, Inge. Era que no muestra eso antes de exponer para el licenciado de laboratorio. Ah, ¿verdad? Ah, ya, están haciendo laboratorio ya, ¿no? Sí, estábamos exponiendo por grupo. Ya. Yo tengo algunos videitos interesantes que les puede servir. Si este les ha gustado, puede ir buscando algún mitos también. No solamente para el área de refrigeración, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía que egresar de la Facultad de Ingeniería. No teníamos en mi época pues, talleres como ahora, pues tienen que aprovechar. Entonces, les he contado a algunos de ustedes, me he metido, yo soy técnico medio en automotores, me he metido al técnico Ayacucho. Estando en la universidad, paralelamente he hecho eso, entonces ahí he aprendido, pero al toque, ahí nos daba una hora de clase el docente y las otras 3 horas eran meternos a los motores, ¿no? A alinear, a testear, a armar, desarmar, bonito, ¿verdad? Es curso bien práctico. Y yo tomaba mis apuntes, como siempre, como ustedes, pues. Les gusta tomar lentos apuntes, yo tomaba apuntes, una vez se acerca a mi profesor, me dice, ¿y ese apunte de dónde ha sacado? Pues de usted, señor, pero de usted me está enseñando. A ver, déjeme ver, y comienza a ver los apuntes. Usted tiene que regalarme esto cuando ya termine el curso. Como no, pues con todo gusto, si usted mismo me ha dado. No, pero usted ha tomado en el curso, pasa a su casa en limpio. No, aquí yo acostumbro a pasar. Ah, muy bien. Y el último día pensé que se iba a olvidar, pues. ¿Qué se va a olvidar? Inmediatamente ha agarrado y me ha dicho, a ver, ¿dónde está el compromiso de don Marcelo? Y esa experiencia tengo, ¿no? Entonces, por eso les digo, muchas veces no había esos medios. Ahora, por ejemplo, yo puedo ver el compresorcito desarmado, cómo se arma. Oh, lindo, pues ya se puede entender bien. Y así, últimamente, las capacitaciones en las empresas son de este estilo, ¿no? Te enseñan, ya, vayan ahora a armar. Y he visto así, he hecho sus cursos de tanto de motores como de turbinas, de turbos, bien bonito. Bueno, después vamos a ir comentando de los temas de la experiencia laboral también, ¿no? Una vez me han dicho, usted tiene que inventarse un lanzavigas para los puentes, no sé si saben cómo es eso. Una vez que levantan los pilares del puente, hay que lanzar la viga y sobre eso recién se hace el rodado, la capa de rodadura para que transite la gente, los vehículos, ¿no? Pero como estructura, el lanzado de vigas es todo un acontecimiento cuando hacen este tipo de estructuras. Yo tenía una empresa constructora, he construido unos puentes en la frontera Chile de 90 metros y teníamos que lanzar las vigas. ¿En qué hemos usado? Hemos sacado los botellones hidráulicos de los tractores que ya no servían, con una potencia terrible de los botellones, acoplado a un motor de una camioneta Chevrolet ahí. Era un espectáculo ver, pues eso. En la vía práctica era bien lindo lanzar este tipo de cosas. Bueno, me he olvidado de tener la grabación. Eso ya no tenía que estar en la grabación. A ver, ¿qué me dice? A ver, comenzaremos a hablar con nuestros compañeros. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Nadie, ¿no? ¿Se gusta entonces? ¿Me han entendido? Hola, Omar, dale. Sí, estaba interesante. Anteriormente igual había buscado algo de compresores y sí, como lo he explicado, es tal como lo dice, ¿no? Que es que lo más importante que hace circular, o sea, el refrigerante, todo eso, y es verdad también. Y Bien, gracias, excelente. Inge. Muy bien.
Te ha gustado, me alegra mucho. Y el videito te ha estado bastante bueno. Solamente estamos hablando de los herméticos, ahora digo de los alternativos. Ya después vamos a hablar sobre... De los alternativos todavía nos falta, ¿no? Como es, como dice ahí al principio, decías, son lo que más se utiliza, nos conviene aprender más de este, ¿no? Luego, Brian Martín. Calizay. Buenos días, ingeniero. Ingeniero, me ha parecido bien la clase, es bastante interesante, pero vemos que falta todavía mucho para aprender. Me alegra mucho escuchar. Qué bien. O sea, nunca es suficiente, ¿no? Damos las pautas y el tema es que ustedes ya comiencen a lanzarse al agua también. Gonzalo López. Ingeniero, buen día. ¿Cómo estás? Muy interesante, Inge. Sí, me ha gustado la verdad la clase. Bueno, hace un momento comentaba, ¿no? ¿Qué datos podríamos encontrar en la placa característica de los compresores? Está todo ahí, todo está. Inclusive hay una nomenclatura, si hablamos de la Danfoss, o lo que nos llega de las Embraco, las hileras, son temas muy interesantes porque ahí te dicen que son monofásicos, te dicen qué tipo de refrigerante. Eh, tengo un catálogo, a ver, voy a tratar de buscar el digitalizado. En algunos tienen varias letras, cada letra te significa, como vamos a ver en los compresores más adelante en la selección. eh, tenemos la clase preparada. Hemos hecho una con catálogos para que se verifique la placa y se verifique si efectivamente cumple. Todo está en la placa, la potencia, refrigerantes, velocidad de rotación, porque antes los compresores antiguos estaban en 500, 1500 revoluciones por minuto, pues, ¿no? Y ahí utilizaban el amoníaco, el SO2, CO2, y después ya ha llegado pues a 2000 revoluciones, 3000 revoluciones los motocompresores, ¿no? Entonces ya ha cambiado la tecnología, pero ahora el problema son los refrigerantes. El problema, están queriendo volver al propano, nunca han dejado de usar el amoníaco, es el más antiguo. Están viendo la forma de cómo hacen el dióxido de carbono y el CO2 también, el dióxido de azufre. Entonces, el problema de eso es que tienen unas presiones muy altas de trabajo, o sea, se necesita cañerías con un espesor especial, maciza las paredes del compresor, porque hay mucha presión por dentro. En cambio ahora pues es light todo, ¿no? Pero hay que ver esto. Ahora estamos en ese proceso de conjugar lo antiguo con lo que pensábamos que era moderno, pero ya no es, por el calentamiento global y por la capa de ozono. Me voy a la segunda pantalla, lo veo a don Ricardo Sebastián. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Ricardito? Adelante. Todo bien, ingeniero. Muy interesante todo sobre los compresores. Me alegra mucho que les guste, porque ahora Sí, vamos, ya hemos hecho el anterior semestre por primera vez. Ahora lo vamos a hacer a partir del anterior. Tienen que manejar ustedes catálogos de fabricación. Yo me he bajado algunos y, por ejemplo, yo hago mi cálculo, el cálculo que les vamos a enseñar en las siguientes clases, y en base a ese cálculo vas a la fábrica y los ñatos no es que desconfían o no desconfían de vos, sino aparte tienen sus propias fórmulas, cada fábrica, ¿no? Sus propias fórmulas que te dicen, a ver, ¿qué cosa usted ha calculado tanto? Muy bien, tanto, comienzan a hacer, tienen sus software ellos para calcular, y te dicen, ya, usted necesita este tipo de compresor, este tipo de condensador, etc. Y la mayoría sale en base al cálculo de cargas, no se van a olvidar de eso. El cálculo de cargas es el referente máximo para poder elegir los equipos.
Juan José Morales. Juan José Morales. Un chat, hay un chat. A ver, quizás a veces no pueden hablar, pues por. Ah, no, no está. Una consulta. Ya. Luis Fernando, ¿no? Sí, la clase del anterior, el video que estaba grabando, ¿lo subió al grupo? O... Ah, no, pues hay un joven que ha logrado hacer de nosotros, pero voy a ver cómo lo hacemos llegar. Yo tengo grabado ¿te acuerdas que la primera parte y después nos olvidamos de continuar? Lo voy a chequear bien, era de los ejercicios, ¿no ve? Sí, Soy capaz de grabar de nuevo, che. Mm, A ver, lo voy a chequear, recito. Ya voy a ver hasta dónde está la grabación. Pero quien tiene todo es uno de nuestros compañeros que acá también. Dice que es bien pesado, ha tratado de enviarme, pero si alguien tiene para compartir, no hay problema, saben que todo está para eso. Antes nomás, hasta el librito nos ocultábamos, no había ni libros en ese, pero la clave era pescarle el libro al docente, ese era antes. ¿Con qué libro lo has visto? Me habrás contado y vamos a la biblioteca a buscar y investigábamos, porque en el campo de la tecnología es bien complicado, ¿no? Yo les puedo dar un ejercicio de 1000 formas, o sea, un mismo ejercicio de 1000 formas. Por eso los proyectos te pueden dar a vos un producto, al otro joven igual, que ya te han cambiado el lugar, uno en el Alto, otro en La Paz, y ya ha cambiado todo. O sea, esa es la versatilidad de la tecnología, ¿no? Tienes que acomodarte a esos cambios. Bueno, seguimos hablando con Wilder Ramos. Por si acaso, si Juan José Morales está, tiene tiempo todavía de. Porque si, digamos, por algún motivo les falta. Ingeniero, buen día. Hola, Wilder. Y están como abandono en mi clase, eso ya es grave, ese sería